unilateral los arrendatarios de alojamiento y servicios de comida, pero están en la misma categoría. Entonces, ahí también ocurrió una segunda discusión, y es, mire, cuando habla de servicios de comida, pero está junto con alojamiento, se refiere simplemente a restaurantes que estén en hoteles o como destinación independiente. Creo que ahí el gobierno falló, porque si lo que pretendía era tener una disposición especial para los restaurantes que fueran parte de la operación hotelera, pues debió ya de una naturaleza eh, imposible de controlar, es el tema de los servicios de comida. Porque especialmente con esa destinación tenemos un problema. Y es que el artículo segundo habla de la imposibilidad de ejercer las actividades económicas. Sin embargo, muchos de los restaurantes han estado ejecutando sus actividades a partir de domicilios. Entonces, no hay exactamente una imposibilidad de ejercer las actividades al 1 de junio. Hay otros casos que son mucho más claros y digamos que era la motivación inicial del gobierno. Estamos hablando de bares, discotecas, cines y gimnasios, donde claramente pues al 1 de junio seguían en imposibilidad de ejercer sus actividades económicas. Em, Ahí entonces, la segunda discusión que hemos tenido en cuanto a los contratos de arrendamiento es ¿cuál es la diferencia entre la imposibilidad de ejercer las actividades y la dificultad de ejercer actividades? Y claramente la jurisprudencia ha dicho que la dificultad de ejercer una actividad per se no implica la posibilidad de solicitar judicialmente la terminación del contrato, que las obligaciones contractuales, aun cuando se esté en un escenario de dificultad de operación, pues no amerita una aplicación estricta del artículo 868 del Código de Comercio, ni habilita la posibilidad judicial de terminar los contratos unilateralmente. Si eso es así, pues menos podría ocurrir que bajo el escenario de dificultad y no de imposibilidad se termine unilateralmente el contrato, ni siquiera pasando por la habilitación de un juez, ni siquiera pasando por la solicitud formal a un juez para que autorice y declare esa situación y como consecuencia termine el contrato. Por lo que es muy importante y así lo están viendo, digamos que sobre todo las aseguradoras, y es, en el caso de ciertas actividades, no están en imposibilidad de ejercer actividades, sino simplemente en dificultad. El tratamiento termina siendo distinto. Lo otro que no reguló el decreto 797, pero que pretendíamos tenerlo un poco más claro con el decreto 579, era la situación de la restitución del inmueble arrendado. Eh, pues si le vamos a dar la autorización, la habilitación a los arrendatarios para que terminen unilateralmente el contrato, pues entonces también tendríamos que regular la restitución del inmueble. Sin embargo, el decreto 797, pues no dijo absolutamente nada en cuanto a la restitución del inmueble. Entonces, lo que estamos viendo desde hace unos días, desde que el decreto 797 empezó a surtir su vigencia, es que algunos arrendatarios están diciendo, mire, yo estoy en imposibilidad de operar, yo estoy en imposibilidad de ejercer la actividad eh, que se pactó contractualmente, y ahí también viene una tercera polémica, eh, pero yo no le puedo restituir el inmueble ya, porque no tengo cómo hacer una desinstalación de todos los elementos que existen en el local. Y el contrato y el decreto pues sencillamente no dice en qué plazos o en qué condiciones se debe restituir el local comercial.
La tercera discusión que hemos tenido con este decreto 797, que creíamos haber tenido ya un poco clarificado, de haberla tenido un poco más clara a partir del decreto 579, es el asunto de la destinación del inmueble. Está claro que un inmueble, objeto de un contrato de arrendamiento, lo que se arrienda es el inmueble. Y el inmueble per se no tiene una destinación, es simplemente una naturaleza jurídica, es un inmueble. Sin embargo, estos decretos nos han ido llevando a la destinación del inmueble. Y entonces ahí ha surgido la inquietud. Uno, ¿cómo sé yo la destinación de un inmueble si en el contrato de arrendamiento no se pactó la destinación? En el contrato de arrendamiento no se dijo si el inmueble se iba a arrendar para oficina, para restaurante, para gimnasio. Prima entonces la realidad material en esos casos. Es decir, si el inmueble efectivamente se estaba destinando a un cine, eh, pues entonces se entiende que está cubierto por este decreto 797, aún estableciera expresamente esa destinación. Pero tenemos casos aún más difíciles, y es que el contrato de arrendamiento establece una destinación que particularmente por el día a día de los negocios no terminó siendo la destinación al día en que empezamos este aislamiento preventivo. El contrato podría decir fácilmente, casos reales, que era una destinación de restaurante, pero en el transcurso de la vigencia de ese contrato, el restaurante se convirtió en bar. Y entonces ahí ya la discusión es otra, y es, mire, el contrato tiene una destinación, pero resulta que la destinación material del objeto terminó siendo otra. ¿Le aplica o no le aplica este decreto 797? Y finalmente la quinta situación polémica durante este aislamiento preventivo ha sido que el decreto 579 nos reguló o nos invitó a un acuerdo, a hacer acuerdos entre arrendatarios y arrendadores por los meses de abril, mayo y junio. Sin embargo, el decreto 797 ya viene y nos dice que los arrendatarios de locales comerciales eh, que su operación esté imposibilitada el 1 de junio, pueden terminar los contratos de arrendamiento hasta el 31 de agosto. Y entonces la pregunta que ha surgido en los últimos días es, pero si estábamos en el 30 de junio, ¿por qué saltamos al 31 de agosto? ¿Y qué pasa si yo ya hice un acuerdo con el arrendatario por los meses de abril, mayo y junio, pero en julio el arrendatario me dice, mire, yo ya llegué a un acuerdo con usted del pago del canon, pero resulta que yo estoy en imposibilidad de ejercer la actividad económica y estoy en ese listado que el gobierno estableció en el decreto 797? ¿Podría terminarse entonces el contrato aún después de haber llegado a un acuerdo entre las partes? Muchas preguntas han surgido, como ven, hay situaciones de arrendamientos de estos dos decretos que están generando mucha polémica. Actualmente estamos tratando de resolver muchas preguntas de clientes arrendadores y de clientes arrendatarios eh, para llegar a un acuerdo. En cuanto a ese tema, yo desde el principio he dicho, mire, la mejor forma es llegar a acuerdos. Sin embargo, en este momento, pues con la puerta que abrió el decreto 797, llegar a acuerdos en ciertas ocasiones está siendo muchísimo más complicado. Y está siendo muchísimo más complicado, pues porque los arrendatarios en muchas ocasiones dicen, eh, un inmueble destinado a X actividad, pero dentro de esa X actividad tenía un restaurante. Entonces, por ahí me voy a meter a darle aplicación al decreto 797. Y sin duda, pues, este decreto está trayendo dificultades que creíamos que con el 579 ya habíamos podido resolver de alguna manera. Queda la inquietud de la aplicación del famoso artículo del Código de Comercio que les mencionaba ahora,
del artículo 868. Em, Bajo el entendimiento de que, pues, si la prestación se hizo excesivamente onerosa, pues la parte contractual podría acudir judicialmente o a un reequilibrio, a una redefinición de su obligación económica o incluso a la solicitud de que se termine el contrato de arrendamiento. Sin embargo, esa posibilidad todavía no la tenemos abierta. Sería un camino bastante largo y por lo general va a ser un camino difícil. Yo no creo que vaya a ser sencillo lograr que la jurisprudencia entienda, los jueces entiendan que hubo efectivamente un desequilibrio que llevó a tal punto el contrato a una situación de terminación. Y obligatoriamente tendríamos que acudir a un proceso judicial. Sin embargo, lo que hizo el decreto 797 fue acortar ese camino. Y al acortar ese camino, pues le está permitiendo a los arrendatarios de las destinaciones que les mencionaba hace un momento, bares, discotecas, gimnasios, cines, eh, alojamiento, tenemos que, digamos que admitir que los servicios de comida también están mencionados ahí, con la discusión de por qué están en la misma línea del alojamiento. Si se iban a mencionar juntos, pues se entendía que eran servicios de comida dentro de los alojamientos o conexos a los alojamientos, no como una destinación independiente, porque si hubiera sido una destinación independiente, ¿cuál sería el motivo para juntarlos con los alojamientos? Y finalmente, en los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a eventos que impliquen, obviamente, aglomeración de personas. Bajo esa situación, pues estamos actualmente. Mm, el 30 de junio termina la posibilidad de aplicar el decreto 579 y quedamos simplemente con la posibilidad de aplicar el decreto 797. Eso va a generar que muchos contratos de arrendamiento mercantil especialmente entren nuevamente en una normalidad. Es decir, que sus prestaciones contractuales, tanto económicas como de servicios, pues tengan que volver a la normalidad. Y la normalidad es el estado anterior al 15 o 16 de marzo. A partir de eso, entonces, solamente quedará vigente la posibilidad del decreto 797 para las destinaciones que taxativamente pues, el gobierno definió, bajo el entendimiento de que pueden restituir, pueden terminar el contrato de arrendamiento y deberán restituir el inmueble, con la inquietud de cuándo debe ocurrir entonces la restitución. Si aplicamos entonces el contrato, si tiene una cláusula que disponía el mecanismo de restitución y si no, pues bajo el entendimiento de que la restitución debería ser inmediata. Y ahí entonces nos vamos a ir hasta el 31 de agosto, digamos que en unas condiciones un poco excepcionales, un poco especiales, pero sin duda alguna, pues el gobierno también ha sido claro que a partir del 1 de septiembre el régimen inmobiliario de arrendamientos debe volver a la normalidad. Volver a la normalidad implica que estos acuerdos que se firmaron durante estos meses, pues seguirán vigentes mientras ocurren el cumplimiento de las obligaciones que allí se pactaron. Sin embargo, hemos llegado también a la conclusión de que esos documentos, generalmente conocidos como trocíes, terminan siendo temporales, es un trocí temporal, debido a que el gobierno claramente en el decreto 797 establece que a partir del 1 de septiembre, es decir, hasta el 31 de agosto, estamos en condiciones excepcionales y que a partir de ahí, pues, deberíamos volver a una normalidad contractual. Y ahí entonces entramos a la segunda parte de esta charla y es, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Lo que vemos es una serie de escenarios diferentes. El primero es que en muchas ocasiones van a existir estos acuerdos que todavía van a estar vigentes y que todavía se van a tener que dar cumplimiento y por lo tanto pues vamos a tener un híbrido contractual
las prestaciones contractuales de el 1 de septiembre en adelante responderán al contrato originalmente discutido y aceptado por las partes, y las prestaciones económicas, los cánones de los meses que tuvimos pues esta declaratoria de aislamiento preventivo y de emergencia económica, pues tendrán, digamos que una regulación especial, una regulación propia dentro del mismo contrato. Eso, digamos que nos pone en un escenario un poquito sui generis contractualmente a partir de la historia pues, de nuestro país. La otra situación es que muchos arrendatarios y muchos arrendadores se están adelantando a ese momento y están conversando, están llegando a acuerdos sobre cómo se va a ejecutar el contrato de arrendamiento una vez pase el 31 de agosto. Si se van a restablecer los cánones de arrendamiento al valor original, al valor anterior al 15, 16 de marzo. Si por el contrario se hace una redefinición del canon de arrendamiento a partir pues de los ciclos de mercado, vacancias, ocupaciones, etcétera, dependiendo de la destinación que se le dé al inmueble. Y tercero, si se va a prolongar cierto tratamiento especial para el cumplimiento del contrato de arrendamiento. Por lo que también debemos hablar de un después de la situación del COVID. Una vez lleguemos al 1 de septiembre, en principio y hasta ahora, pues terminaría esa situación de emergencia sanitaria, económica y sanitaria en el país, pero los contratos de arrendamiento eh, habrán pasado por un túnel de una serie de meses donde seguramente muchos de ellos tuvieron variaciones. Entonces, es muy importante también tener definido qué pasa con el contrato una vez esta situación de emergencia sanitaria termine. Eh, y eso nos está llevando pues a nuevos acuerdos con propietarios y con arrendatarios, entre arrendadores y arrendatarios, para poder definir el futuro de los contratos de arrendamiento. Sin embargo, en cuanto al mundo comercial, en cuanto al sector comercial y a los contratos de arrendamiento específicamente, se prevé que ocurrirá una disminución de la ocupación de locales comerciales, más o menos entre un 20 y un 30%. Eso evidentemente va a aumentar la vacancia comercial, y ello entonces también pone a arrendatarios y arrendadores en un escenario, creería yo que hasta obligatorio de conversación. Y es bueno, ¿cómo vamos a volver a la aplicación del contrato de arrendamiento? ¿Vamos a volver periódicamente o con una condonación de los cánones de arrendamiento o aplazamiento de un porcentaje de los cánones de arrendamiento? Pero en muchas ocasiones, pues sin duda vendrá la solicitud del arrendador o la solicitud del arrendatario para generar ese espacio de discusión. Todavía nos queda por esclarecer ciertas preguntas como la del amparo de los contratos de seguro para los contratos de arrendamiento. Eh, lo que hemos visto en este momento es que las compañías aseguradoras están todavía analizando la situación, están chequeando la situación con sus reaseguradoras y con sus equipos jurídicos para determinar si uno, el riesgo del no pago del canon de arrendamiento es objetivo o subjetivo, es decir, si la causal que desencadena la cobertura del contrato de arrendamiento es simplemente el no pago del canon, sin importar la causa. No importa si no pagó porque no quiso o porque no pudo, lo importante es ese hecho objetivo de no pago. O si definitivamente hay cierta subjetividad e intención que tenga un impacto directo en la cobertura del contrato de seguro. Si bajo el entendimiento de que no se cumplió con la prestación económica, es decir, con el canon, por la situación del el COVID-19, pues si eso cambia en algo la motivación o la causal
que desencadenaría la cobertura del contrato de seguro. Y esto pues lo vamos a ver, ese desenlace lo vamos a ver en los próximos meses, y yo creo incluso que próximas semanas ya debemos tener las primeras situaciones con los contratos y las pólizas de seguro de arrendamiento. Este es un tema importantísimo para las agencias inmobiliarias porque muchas de ellas pues se han visto ante una situación de siniestro colectivo y ante una situación como esa, pues es difícil cumplirle a los propietarios con el pago de los arrendamientos y hasta dónde también pues llega la obligación de la agencia inmobiliaria de pagar esos cánones de arrendamiento bajo el entendido de que ellos son profesionales del sector, pero su obligación siempre ha sido de medio. Entonces, pues ahí tenemos otra discusión. Por lo tanto, durante el año 2020, y eso pues motivó este conversatorio, es cuál es el escenario de los contratos de arrendamiento, no solamente en estos 3 meses, no solamente en abril, mayo y junio, sino cuál es el escenario de los contratos de arrendamiento en el año 2020. Arrancamos de una manera, y esto ya a título de conclusión para abrir el espacio de preguntas, arrancamos de una manera. Durante los meses de marzo y abril tuvimos digamos que una aplicación híbrida. Ahí ocurre el decreto 579 y los contratos se empezaron a adaptar a ese decreto. Y ahí tenemos, digamos que otro periodo de este año 2020. Ahora en junio ocurre el decreto 797 y ahí tenemos otro escenario nuevo que estamos viendo en ejecución desde hace 8 días. Y nos vamos a ir más o menos en ese híbrido hasta el 31 de agosto y a partir del 1 de septiembre pues tendremos un escenario nuevo de regeneración contractual en materia de arrendamientos, donde sabemos que van a existir pues muchos arreglos, muchos otros IES, muchos documentos firmados entre arrendador y arrendatario para efectos de seguir cumpliendo el contrato de arrendamiento y no quedar, repito, en una situación de incumplimiento. Y en esto también creo que vale la pena comentar la manera de conclusión. Los contratos de arrendamiento sobre los cuales no se haya pagado el canon de arrendamiento están incumplidos. Lo único diferente es que el gobierno ha dicho, mire, ese incumplimiento usted por ahora no lo puede reclamar judicialmente y adicional a eso, los intereses que va a pagar el arrendatario por el no pago del canon son diferentes y yo voy a entrar a regularlos. Pero en definitiva, pues estamos en un escenario novedoso y muy importante en la historia de los contratos de arrendamiento en Colombia. Ya entonces de esta manera vamos a entrar en las preguntas. Veo que algunos de ustedes han ido dejando preguntas por acá. Yo las voy a ir leyendo y voy a tratar de darles una respuesta. Clara Restrepo pregunta, pero con el nuevo sí pueden retirarse. ¿Un gimnasio se puede retirar aún con acuerdo del 579? Clara, eso es justamente la discusión que tenemos actualmente. Y es, en el caso que nos estás presentando, que yo lo exponía hace un rato, digamos que en genérico, sin hablar de un gimnasio, pero vamos a tomar tu caso. Tú eres arrendataria de un local comercial, lo tienes destinado a un gimnasio. Obviamente el gimnasio, pues desde el aislamiento preventivo está cerrado. Llegaste a un acuerdo con el arrendador bajo el decreto 579 y llegaron, digamos que, a satisfacción mutua de esas prestaciones económicas y ahora ocurre este decreto 797. En mi opinión, se debe respetar lo pactado bajo el decreto 579. Ese documento tiene una validez todavía entre las partes, hace parte de la manifestación de la voluntad de parte y por ende pues habría que respetarlo. Sin embargo, soy consciente que en muchas ocasiones están viniendo solicitudes de ciertos abogados bajo el entendimiento de que el artículo tercero de ese decreto 797
no dijo expresamente eh, que si se había celebrado un acuerdo bajo el 579, pues se debía respetar. Y entiendo la posición de algunos abogados al decir, mire, como el decreto no lo dijo expresamente, pues esta es una nueva situación, es un nuevo escenario y por lo tanto el arrendatario no está en la obligación de cumplir, de respetar y cumplir el acuerdo celebrado sobre el primer decreto, sino que tiene la potestad de terminarlo, simplemente pagando una cláusula penal equivalente a un canon de arrendamiento. Como les digo, mi posición no va en esa línea, mi posición es que bajo el principio de la voluntad de las partes, si se había llegado a un acuerdo bajo el decreto 579, pues se debe cumplir ese acuerdo. Y si se quiere cambiar lo pactado en ese acuerdo, pues nuevamente tiene que haber un nuevo arreglo, un nuevo acuerdo entre las partes. Eh, Sin embargo, pues no escondo que es una materia que está generando polémica desde hace 8 días. La segunda pregunta es de Bernardo Tolosa. Pregunta, ¿las aseguradoras sí están respondiendo por los cánones no pagados? Bernardo, las aseguradoras, como les decía hace un rato, están estudiando la situación. Las agencias de arrendamiento, por lo menos las que yo conozco de manera más cercana, todas ya han reportado el siniestro a los agentes de seguros. Eh, Sin embargo, las aseguradoras, muchas de ellas han dicho, mire, yo tengo que estudiar primero la situación, obviamente tengo que prepararme económicamente para pagar un siniestro colectivo que puede tener muchísimos contratos de arrendamiento incluidos y por lo tanto quiero tener claro primero si, si el riesgo está cubierto por la póliza o no. Si ese riesgo pues era objetivo o de alguna manera puede responder a una subjetividad. En mi criterio, eh, y esto pues opinión personal, para mí el contrato de seguro, de arrendamiento, cubre el riesgo de no pago del canon, eh, sin importar la causa. Es decir, en ningún momento antes de esta situación nos preguntábamos, mire, ¿por qué no pagó el arrendatario? Simplemente nos quedábamos con el hecho de que no pagó. Y bajo el entendido y la certeza de que no había pagado, pues se desencadenaban todas las situaciones respectivas en cuanto al contrato de arrendamiento y en cuanto al contrato de seguro. Sin embargo, en este momento todavía no tenemos pues una definición clara por parte de las aseguradoras sobre estos siniestros y creo yo pues que bajo el entendimiento y los comunicados oficiales que varias aseguradoras han emitido de que iban a estudiar la situación, especialmente en el mes de mayo, pues ya ahora en el mes de junio creo que sí vamos a ver un desenlace de esa historia. Pero personalmente creería que los contratos de seguro deberían cubrir el siniestro de no pago del canon durante este lapso de declaratoria de emergencia económica y sanitaria. Sergio González pregunta, mi caso es que el inmueble pertenece a un coworking para uso de una empresa de servicios. Aplica el decreto 797. Sergio, ese es otro tema que ha ocurrido mucho en los últimos días. Mm, y lo voy a poner a manera de ejemplo con un servicio específico. Es decir, dentro del coworking, por ejemplo, de estas actividades del 797, eh, ustedes tenían las oficinas administrativas de un bar o de una cadena de discotecas. Ese es un caso real. Y entonces esa cadena de discotecas, sus oficinas administrativas están ubicadas en un coworking. Si bien el decreto 797 no establece claramente la situación, mi criterio desde que esto ocurrió la semana pasada siempre ha sido es el inmueble respectivo a la destinación de bar, más no las actividades conexas al bar, como son, por ejemplo, las oficinas administrativas de una línea de negocio o de un núcleo empresarial destinado a bares y discotecas. En otras ocasiones vemos que, por ejemplo,
tienen hay coworking dentro del coworking. Entonces, pues también tenemos un caso puntual ocurrido a inicios de esta semana. Dentro del coworking hay un restaurante. La pregunta de ese arrendatario del restaurante del coworking es, ¿yo estoy incluido o no estoy incluido dentro del alcance del decreto 797? Y nosotros lo que le dijimos es, mire, bajo el entendimiento de que la norma dice alojamiento y servicios de comida, eh, y lo dice en la misma línea, pues hay dos interpretaciones. Uno es que son servicios de comida de los establecimientos de alojamiento y la otra interpretación es que solamente son servicios de comida sin importar si están conexos, si son conexos a establecimientos de alojamiento. Nosotros lo que le dijimos, mire, en este caso, pues hable con el arrendador, hable con el arrendador, indíquele que los servicios de comida están digamos que incluidos dentro del alcance de este decreto 797 y trate de llegar a un arreglo con él. Ya si no llega a un arreglo, pues entonces usted puede proceder a afiliarse a la interpretación de que los servicios de comida están incluidos en el listado y no tienen por qué relacionarse con servicios de alojamiento y pídale o indíquele la terminación unilateral del contrato. Sin embargo, Sergio, en este tema es importante tener claro que estoy seguro que habrá polémica judicial después, porque seguramente los abogados de esa empresa de coworking, pues entenderán que el artículo segundo habla de servicios de comida, pero que estén ligados al alojamiento. Y ahí, pues, por eso les recomiendo primero acudir a un arreglo con el arrendador porque seguramente terminarán pues en un escenario judicial porque ese artículo específicamente en los servicios de comida pues tiene una doble interpretación. Lo que sí está claro, Sergio, para terminar de responder tu pregunta, es que si hablamos de servicios genéricos, por ejemplo, dentro del coworking, ustedes funcionan y tienen una empresa de arquitectura, eh, no están cubiertos por el 797. Solamente pueden ser una de las categorías que el artículo segundo determina, que son bares, discotecas, gimnasios, eh, alojamiento, eventos. Si la actividad no está en una de estas, de las que establece el artículo segundo, ustedes no pueden acudir al decreto 797, ni siquiera bajo el argumento de que es un inmueble donde o que implique, donde se presenten o implique una aglomeración de personas, porque el decreto fue claro al decir solamente son inmuebles que se destinen a eventos, pensando especialmente pues en las casas y centros de eventos y espectáculos que también pues han tenido un impacto directo. Pero si es simplemente servicios, como lo dice tu pregunta, si es simplemente servicios, aun cuando estén dentro de un coworking, no podrían acogerse al decreto 797, sí podrían acogerse al decreto 579, porque el decreto 579 tiene vigencia hasta el último día de junio. Entonces, creo que todavía podrían acogerse a ese decreto y llegar a un acuerdo con el arrendador, so pena de unos intereses que obviamente son mucho más suaves que los que contemple el contrato directamente. Juan Carlos Arbeláez pregunta, ¿la lista del 797 es taxativa o ilustrativa? La causal real es que el 1 de junio no pueda realizar la actividad. Eh, esa es una pregunta que, bajo mi criterio y casi que en la literalidad del artículo, dice que sean establecimientos cuyo local comercial o local comercial cuyo establecimiento mejor esté en imposibilidad de ejercer las siguientes actividades económicas, dice el decreto.
texto dice que no pueda ejercer, que esté en imposibilidad, y ahí vuelvo y resalto, nada de dificultad, es que me está costando mucho la operación porque no puedo llevar todos los empleados a la oficina, no puedo llevar todos los empleados al local. Mm, la dificultad no está amparada por este decreto, simplemente la imposibilidad. Es decir, que haya un cese completo de actividades. Y simplemente dice las siguientes actividades. Entonces, a la pregunta, yo estoy convencido que son solamente las actividades que enuncia el decreto. Si yo, por ejemplo, tengo un local comercial arrendado para una actividad de, no sé, guardería, que también pues han sufrido en esta época un golpe fuerte en sus finanzas, la guardería no está incluida dentro del listado de, de bienes. Y ahí de una guardería que se ha estado preguntando, oiga, pero entonces yo podría encajar en la última línea que dice eventos, porque, porque yo pues realmente lo que hago es llevar a cabo eventos diarios de carácter privado, porque pues diariamente recibía 40, 50 niños y por lo tanto eso es una aglomeración de personas. Esa aplicación extensiva es difícil de sustentar después judicialmente y estoy seguro que el arrendador va a acudir una vez la rama judicial retome funciones ya plenamente, pues estoy seguro que ese caso terminará en un proceso judicial, porque expresamente, taxativamente, esa destinación no está cubierta por el decreto 797. Entonces, a la pregunta de Juan Carlos, reitero, la lista es taxativa, no ilustrativa, es completamente taxativa. Sergio González pregunta, teniendo en cuenta que el contrato iniciaba el 1 de abril de 2020 y el arrendador no alcanzó a entregar el inmueble, Sergio, ahí aplica el decreto 579. El decreto 579 tiene un artículo que establece claramente que los contratos que se hayan alcanzado a celebrar, pero que no se haya entregado materialmente el bien inmueble, quedan suspendidos hasta el 30 de junio. Entonces, a la pregunta que estás haciendo y es, alcanzamos a firmar el contrato, lo firmamos el 1 de abril, pero no me entregaron, no alcanzó el inmueble, pues la solución la trae directamente el decreto 579 al manifestar, al establecer que ese contrato se entiende suspendido hasta el 30 de junio. Es decir, empezará a surtir efectos a partir del 1 de julio. Clara pregunta, gracias. Y para los locales comerciales que hubo acuerdos hasta diciembre, ¿se respetan? ¿O el 797 los anula hasta agosto 31? Yo soy un convencido, Clara, que no, que si las partes bajo la libre voluntad llegaron a un acuerdo hasta el 31 de diciembre, pues ese acuerdo se debe respetar. El hecho de que ocurriera el decreto 797 no cambia en nada la manifestación contractual que hicieron las partes bajo el imperio del decreto 579 y creo yo que para modificar esas situaciones acordadas tienen que volver a celebrar un otro sí o un acuerdo de transacción, algún documento contractual o con alcance contractual que cambie las condiciones previamente pactadas. Lo que sí está claro, Clara, lo que sí está claro, Clara, es que preguntando está pasando desde la semana pasada por todos los lados, porque mucha gente alcanzó a firmar los acuerdos bajo el 579 y enseguida viene el 797 y básicamente le dice a los arrendatarios, mire, no importa si usted había celebrado acuerdos, puede terminar el contrato unilateralmente. Y yo creo que si bien el decreto 797 no dijo nada, esa tampoco puede ser la interpretación, bajo los principios pues, de la voluntad de las partes y los principios que siempre han regido los contratos en Colombia, ni siquiera específicamente el contrato de arrendamiento, sino en general los contratos en Colombia pues tienen unos principios que se deben respetar aún en estas circunstancias. Alirio Giraldo pregunta, saludo especial, estimado Juan Esteban, dos preguntas. Hola Alirio, claro, ya te reconocí.
¿A partir de qué momento se puede demandar el incumplimiento del pago de los cánones atrasados de una bodega comercial de una actividad exenta? ¿Cómo se haría el cobro de intereses moratorios ante el no acuerdo del decreto 579? En esa primera pregunta, Lirio, la voy a dividir en dos. La primera parte de la pregunta o la primera pregunta es, ¿qué pasa con el incumplimiento del pago de los cánones atrasados de una bodega? Y ahí, digamos que la primera respuesta es, no importa que sea una bodega, puede ser una vivienda. Eh, pero la primera respuesta es, ¿qué pasa con el incumplimiento? Pues efectivamente ese incumplimiento es objeto de reclamación judicial. Sin embargo, esa reclamación judicial solamente se podrá hacer hasta inicios del mes de julio, porque expresamente el decreto 579 estableció que quedan suspendidas esas acciones hasta el 1 de julio. Es decir, ustedes podrán acudir a un proceso judicial para la terminación del contrato, para que se ordene el pago de los cánones atrasados más los intereses, una vez cesen los efectos del 579. Eh, Particularmente, ahí engancha con la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿y cómo se haría el cobro de intereses moratorios durante este tiempo que todavía no lo puedo demandar, todavía no puedo iniciar el proceso judicial? Entonces, ¿cómo cobro esos intereses moratorios bajo el decreto 579 si no hubo acuerdo? Alirio, ahí hay que aclarar algo, y es que el decreto 579 dice, mire, como primera medida, lleguen a acuerdos entre el arrendador y el arrendatario, pero en caso de que no lleguen a un acuerdo, pues se van a aplicar unos intereses como lo establece la norma, que dice que los intereses se liquidarán al 50% del interés bancario corriente entre el 15 de abril y el 30 de junio. Es decir, tiene un periodo específico y esa tarifa va a ser al 50% del interés bancario. Ese es el interés que usted puede cobrar aún no teniendo acuerdo bajo el 579. Esa es la única penalidad que trae el decreto 579 para la época de aislamiento preventivo. Cosa distinta, entonces, es si terminados los efectos del 579, ese arrendatario sigue en mora. Porque entonces, por ejemplo, el canon de julio ya no va a ser al 50% del interés bancario corriente, sino a la tarifa, al monto de intereses que haya establecido el contrato. Entonces, probablemente en ese proceso judicial de llegarse pues, a una situación donde el arrendatario nunca volvió a pagar, ustedes van a pedir la restitución del inmueble, que se paguen los cánones de arrendamiento y los intereses, y esos intereses tengan que liquidarse digamos que por lo en abril, mayo y junio por una tarifa y en el mes de julio o meses siguientes a una tarifa distinta. Y puede haber entonces una situación de combinación de intereses. La segunda pregunta es, ¿cómo podría buscarse la solución para locales comerciales que están en las actividades del decreto 797, pero que tienen contratos de concesión de espacio? Buena pregunta, Lirio. Esa fue una de las discusiones que tuvimos intensamente en esas comisiones que estábamos trabajando, pues discutiendo y comentando los borradores, los diferentes borradores de decreto que mandaba el gobierno. Y es que el gobierno nunca entendió que un contrato de concesión de espacio es distinto a un contrato de arrendamiento, que tienen naturalezas distintas y que sirven para cosas distintas. Y al final, pues el gobierno se limitó a expresar en el decreto que son contratos de arrendamiento de local comercial. Eso quiere decir que lastimosamente los, eh, los concesionarios de espacio no se van a poder acoger al decreto 797. Y ahí digamos que viene una crítica interesante, porque los concesionarios de espacio dirán, mire, yo básicamente funciono casi igual, casi de manera idéntica a un contrato de arrendamiento. Y adicionalmente estoy en la misma situación. Es decir, yo tengo un contrato de concesión de espacio al interior de un establecimiento de mayor nivel, pero ese establecimiento de mayor nivel tampoco ha podido abrir. Entonces, él no puede abrir, por lo tanto yo tampoco puedo abrir. Entonces, yo estoy en la misma situación. Desafortunadamente, los contratos de concesión de espacio quedaron por fuera
del alcance del decreto 797 y por lo tanto no se pueden acoger a las regulaciones que ahí se establecen, especialmente a la determinación unilateral. Eh, Van a estar, digamos que, limitados simplemente a llegar a acuerdos con el concedente. Incluso cuando el gobierno expidió el 579, nos hicieron la misma pregunta, y es, ¿bajo el 579 aplica a los contratos de concesión? La respuesta en ese momento también fue no. ¿Por qué? Porque el gobierno sigue sin entender que son dos contratos de naturaleza distinta y cree que dentro de los contratos de arrendamiento terminan incluidos los contratos de concesión, y ahí se equivocaron. Yo creería que los debieron haber incluido con ciertas limitaciones, teniendo un artículo especial para los contratos de concesión, pero quedaron por fuera a partir de ese entendimiento equivocado de que son contratos que sirven para lo mismo y que por lo tanto son lo mismo. Juliana Gómez pregunta, las academias de baile no están expresamente mencionadas en el decreto 797, pero uno podría interpretar que se asemeja a los gimnasios o el listado es taxativo. Juliana, el listado es taxativo. Eh, Sin embargo, como les decía al principio, ahí surge una polémica y es, ¿qué pasa si el contrato de arrendamiento no dice en una cláusula la destinación que se le iba a dar al local? Y la destinación real es una academia de baile. Eh, yo entendería que en una situación de esas, pues no se puede asimilar eh, ninguna actividad a las que está en ese listado, porque el listado es taxativo. El listado dice claramente gimnasios. Eh, Incluso gimnasios, y tiene un listado de actividades adicionales, pues incluso por aquí lo tengo abierto, dice piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles. Es decir, mira, Juliana, que eh, mencionó los gimnasios, estableció los gimnasios, pero enseguida le dio como un desarrollo a esa destinación, llamémosla deportiva, sin mencionar expresamente las academias de baile, por lo que mi entendimiento y mi conclusión es que las academias de baile no quedaron incluidas ahí y no estarían eh, sujetas al decreto 579. La segunda parte de tu pregunta dice, si en virtud del decreto 579 el arrendador decidió hacer un acuerdo hasta diciembre con unos alivios escalonados sobre los cánones y después del 30 de junio lo incumplen, ¿se puede cobrar los intereses de mora establecidos en la ley o se aplican los intereses mencionados en el 579? Juliana, como le decía hace un momento a Lirio, en esos escenarios vas a terminar en dos modalidades de intereses. Intereses del 579, es decir, al 50% del interés bancario corriente liquidado entre el 15 de abril y el 30 de junio para esos cánones, y el interés determinado para los demás cánones, que por lo general es a la tasa máxima, eh, para los demás cánones de arrendamiento. Entonces vas a tener la dualidad, unos cánones con un interés y otros cánones con otro interés. Y obviamente, pues esos intereses ambos deben ser reclamados judicialmente. David Betancourt pregunta, Juan, pero para temas de coworking no aplicaría el decreto, pues en estricto sentido no son contratos de arrendamiento. Depende, David, porque hay coworkings viejitos, sobre todo cuando todavía la teoría del coworking no estaba muy desarrollada en Colombia, que funcionaban como contratos de arrendamiento. Yo siempre he sido un crítico de esos contratos de arrendamiento, porque siempre he dicho, mire, esos contratos de arrendamiento no cumplen con las exigencias legales, incluso del Código Civil. Y después nos definen que un inmueble es aquel que tiene cuatro características: matrícula inmobiliaria, cédula catastral, linderos y dirección o ubicación. Pero un espacio al interior de un coworking no cumple con esos cuatro requisitos, por lo tanto, no sería considerado un inmueble, sino un espacio. Pero también después entramos en la discusión de se deben comercializar con contratos de concesión de espacio, y también yo he sido un crítico de ese contrato para los coworkings, porque creo que usted realmente no está concediendo un espacio.
no es un espacio donde la persona llegue a poner sus objetos, sus muebles y a determinar su reparto o su diseño de espacio, sino simplemente usted está entregando un espacio ya con una dotación y adicionalmente unos servicios. Y por eso yo siempre he defendido que en los coworkings el contrato que se debe celebrar es un contrato de suscripción. Porque ese contrato, pues, obviamente incluye el espacio y los servicios adicionales que presta el operador del coworking o el coworking. Eh, pero estoy de acuerdo con tu apreciación y que en estricto sentido, pues, los contratos que se celebran en un coworking no son de arrendamiento. Pero reconozco que en algunos coworkings viejitos eh, existen todavía contratos de arrendamiento. Yo veo que hasta ahí, pues, están las preguntas. No sé si Carlos quiera, pues, decir algo, ya que lo veo por aquí en la cámara. Eh, Gracias, Juan Esteban. No, yo creo que solo nos resta agradecerte por la presentación, muy clara, muy concreta. Nos presentaste el antes y después de los contratos de arriendo, muy generoso por haber ampliado el tiempo de casi un poco más de media hora, bueno, 15 minutos en las respuestas, a las inquietudes que estaban planteadas. Muchas gracias, Juan Esteban, y a los participantes que nos acompañaron hoy. Igualmente, les damos los agradecimientos y esperamos tenerlos en próximas actividades. Muchas con gracias mucho y gusto. Espero que haya sido útil y hayamos colaborado un poquito a entender todo este rollo en el que estamos actualmente con los contratos de arrendamiento. claro que sí, Juan Esteban. Mil gracias. Buenas tardes a Mucho todos. gusto, Carlos. A Que todos, estén bien. feliz día. Hasta Gracias. luego.